Bienvenidos a Espíritu Libre, mi nombre es Belén y en este video les voy a contar por qué decidimos emigrar de Argentina. Bueno, y empiezo por contarles que en este momento estamos a 6 de agosto, tenemos vuelo para Madrid para el 28 de septiembre y estamos ya en la etapa final preparando todo lo que vamos a llevar, las cosas para los trámites y eso. Pero en este video lo que yo les quiero contar es qué nos llevó a decidir que queríamos emigrar, cuáles fueron los motivos y cuál fue el detonante para tomar esta decisión, ¿no? En definitiva, todo comienza más o menos en el año 2017, donde yo estaba viviendo con mi novio, que actualmente ahora es mi marido. Vivíamos en una casa que nos prestó mi suegro y vivíamos juntos ahí y bueno, como la mayoría de las parejas jóvenes, teníamos ganas de tener nuestro propio emprendimiento, nuestros propios ingresos y lo más rápido posible para poder irnos a alquilar a un lugar solos, ¿no? Eh, y bueno, en ese momento fue cuando nos encontramos con las primeras trabas. Había surgido en esa época una oportunidad, dado que nosotros vivíamos en San Bernardo, en el Partido de la Costa, y es un lugar turístico. En invierno no hay mucho trabajo, en cambio en verano sí suele haber, pero son trabajos de 3 meses aproximadamente. Cuando termina la temporada ya es como que muere todo, ¿no? Entonces, algo que sí se movía ahí era el tema de las remiserías, que trabajaban todo el año, como moverse en la costa hay largas distancias, se usaban mucho, se usan todavía mucho las remiserías, entonces nosotros decidimos apostar por eso, comprar un auto y ponerlo a trabajar en una remisería. Ese fue nuestro primer intento de emprendimiento, digamos, ¿no? Bueno, lo que hicimos fue, teníamos una moto, la vendimos, pusimos ahorros y miramos préstamos y en ese momento estaba el préstamo UBA, que lo deben conocer ya por cómo terminó la gente que sacó ese préstamo, ¿no? Es un gran consuelo. Tal vez consiga otro gato. Nosotros fuimos unos de los que cayeron, ¿no? Y sacamos este préstamo, pusimos nuestros ahorros para poder comprar un auto y ponerlo a trabajar, ¿no? En un principio iba todo bien, empezamos más o menos en el año 2018, lo manejaba mi marido el auto y estábamos pagando una cuota de 3.500 pesos, que estaba bien, pero también había que tener en cuenta muchísimos otros gastos, como por ejemplo la patente, la BTV que se hace cada 6 meses, no sé, la renovación de la licencia de conducir, la nafta, arreglos del auto, propios del auto, ¿no? Bueno, todos esos gastos se iban sumando y se iban agrandando cada vez más, ¿no? Algo hacíamos de ganancias igualmente, pero a medida que pasaba el tiempo esas ganancias se fueron reduciendo cada vez más y lo que había que pagar en impuestos y deudas iba agrandándose, ¿no? ¿Por qué? Porque este préstamo UVA funcionaba en función al dólar, digamos, o sea, variaba el dólar y aumentaba la cuota. Entonces, de repente empezamos pagando 3.500 pesos y en 2019 ya estábamos pagando 15.000. Y era demasiado. Sí, había ido mucho y cada mes que pasaba aumentaba. No era que aumentaba y quedaba 2 o 3 meses así, no. Aumentaba y seguía, los meses consecutivos seguía subiendo más. Entonces, yo trabajaba en verano nomás porque yo estaba estudiando en una universidad privada que estaba ahí en la zona. Me convenía, obviamente, estudiar, digamos, en una universidad privada porque me sale más barato que mudarme acá a Buenos Aires, donde estamos ahora, para estudiar. Pero después les voy a contar más adelante por qué después vinimos a Buenos Aires, eso en el próximo video. Cuestión que entre el trabajo de mi marido de todo el año, del remis, y yo lo que hacía en verano, no llegábamos a fin de mes.
estábamos muy justos y teníamos que hacer muchos recortes, y eso que vivíamos en una casa prestada que no pagábamos alquiler ni nada de eso. No digan cómo vivo, por favor. Entonces nos tuvimos que tomar la decisión que nos costó demasiado y nos dolió, que fue la de vender el auto para saldar el préstamo y así evitar que aumente más la cuota, porque ya veíamos que venían las elecciones y decíamos, no, el dólar va a aumentar, la cuota va a ser imposible de pagar y no sé de qué vamos a vivir, ¿no? Entonces tuvimos que tomar esa decisión, vendimos el auto y con lo que vendimos el auto saldamos el préstamo. Que igualmente con la misma inflación ganamos más de la venta del auto y pudimos saldar, ¿no? El préstamo. En cierta forma fue acertada esta decisión porque, como ya vieron, después de las elecciones el dólar se disparó. En realidad no es que sube el dólar, sino que baja el valor del peso, pero bueno. El tema era que la cuota no dejaba de subir. Entonces, también nos sirvió porque algunos de los ahorros de esa venta los pudimos guardar y son ahora la mayor parte de los ahorros que estamos llevando para emigrar ahora, que después de eso no pudimos ahorrar mucho más porque vino la pandemia y todo, ¿no? Y bueno, entonces justamente eso fue en el 2019 en que vendimos el auto, saldamos el préstamo, todo. Nos sentíamos muy mal porque habíamos perdido mucho dinero y tiempo invertido en esto. Estábamos como al principio, cuando empezó todo. Y, y bueno, pero fue nuestra primera experiencia y nos llevó a entender que no todo era tan fácil. O sea, nosotros habíamos hecho todo bien, pagábamos toda la cantidad de impuestos que había que pagar, pagábamos la cuota al día, todo, pero igualmente algo no cerraba, siempre había más gasto que ganancia, ¿no? Siempre a lo último ya no quedaba ganancia, sino que estábamos igual, o sea, lo que ganábamos llegaba justo para saldar todas las deudas y listo. Nunca podíamos ahorrar nada, que ese era nuestro principal plan, digamos. Eso nunca lo pudimos lograr. Como supongo que le sucede a la mayoría de los argentinos, que ahorrar es muy difícil, ¿no? Bueno, justamente en el año 2019 yo estaba en el último año de mi carrera, entonces comencé a hacer las prácticas profesionales, que eso nos sirvió bastante porque justo fue cuando vendimos el auto y trabajo de invierno así normal en San Bernardo no había, muy difícil conseguir un trabajo, entonces nos vino bien. Lo único malo era que yo ganaba muy poco ahí, ¿no? Es decir, cuando comencé eran prácticas, pero cuando terminaron las prácticas yo quedé efectiva trabajando en ese lugar, que era un lugar municipal, y el sueldo que yo ganaba era de 16.000 pesos, trabajando 8 horas por día y un fin de semana de guardia al mes, ¿no? Era muy poco, la verdad, muy poco. Pero bueno, nos ajustamos tanto que solamente gastábamos lo justo para comer y vivir y ya, porque todavía seguíamos viviendo lo de mi suegro, así que el plan que teníamos de poder independizarnos lo más rápido posible no funcionó, ¿no? Producto de esta situación nos vimos muy mal anímicamente. Mi novio cayó en una depresión porque estaba tan estresado con el tema de no poder pagar la cuota, de no llegar, de perder todo. Que eso fue uno también de los determinantes de llevarnos a decidir dejar esta actividad, porque era malo para la salud también, ¿no? Tanto estrés por no saber si uno va a llegar a fin de mes o si va a perderlo todo. Es muy difícil, ¿no? Sobrellevar esto. Entonces empezamos a mirar opciones, ¿no? Hacia afuera, otras perspectivas de cómo se veían nuestros países, las posibilidades de emprender también en esos países, que no habían tantas trabas, tantos impuestos, tanta burocracia y que no, por ejemplo, si sacabas un préstamo iba a ser siempre la misma cuota, no iba a aumentar el triple en 2 meses, digamos, ¿no? Entonces, ustedes dirán ahora que, no sé, una cuota de 15.000 pesos quizás no es tanto ahora, pero para 2019 valía más el peso, entonces sí era mucho, era bastante lo que teníamos que pagar.
Bueno, después de eso mi novio siguió buscando trabajo y consiguió uno que estuvo 4 meses nomás, que fue en verano, y era en un hotel donde trabajaba 10 horas por día, no tenía franco, y le pagaban 12.000 pesos. Y encima el último mes el dueño no se lo quería pagar porque no sé, que saltó con que no tenía plata y qué sé yo. Bueno, tuvimos que correr al dueño por todos lados. Y bueno, o sea, todo traba, todo problema, no encontrás trabajo y cuando lo encontrás no te pueden pagar o lo que sea. O sea, estamos muy mal y muy decepcionados del lugar donde vivíamos, que vivimos desde que nacimos, vivimos ahí en la costa. Y todos son trabas, pareciera ser, ¿no? Incluso cuando teníamos el auto, tuvimos que hacer varios arreglos que se habían producido por el mal estado de las calles, que están hace años igual, o sea, los pozos, los baches, los serruchos, todo eso te rompe el auto. En el tiempo que tuvo el auto tuvo que cambiar como 3 o 4 veces las suspensiones porque te rompía todo el auto y tenías que tenerlo bien para que pase la BTV, que te la hacen hacer cada 6 meses. Lo cual no tiene sentido porque si no arreglan las calles y te hacen hacer la BTV cada 6 meses es muy complicado que tu auto se mantenga bien, ¿no? Bueno, pero ahí con la lógica de ellos allá va. Y necesitábamos como una meta, algo, un lugar donde sí podamos emprender y progresar, ya sea teniendo un trabajo normal al menos, ¿no? Que nos paguen lo que corresponda. Entonces, yo me puse a investigar y lo que encontré era la posibilidad de realizar, de sacar una visa de estudio y estudiar, por ejemplo, en España. Vi que habían varias becas para aplicar que te sustentaban parte de lo que sería la matrícula, la estadía y demás. Entonces yo intenté investigar para poder aplicar esas becas y sacar una visa de estudio e irnos los dos a España, ¿no? Pero lo vi muy complicado porque solo te dejan trabajar 20 horas semanales, si no me equivoco, y no estaba muy segura de si iba a poder trabajar mi novio también. Y tampoco teníamos tantos ahorros para permitirnos algo así, así que no lo veía muy viable. Era una opción, pero no era la mejor. Entonces seguimos investigando, buscando, viendo en blogs, en internet, en todos lados, hasta que nos dimos cuenta de la opción que teníamos, que siempre estuvo frente a nuestros ojos, que era la de ser la ciudadanía italiana, ¿no? Eh, bueno, y esto de cómo lo descubrimos y todo, que fue un momento muy emotivo, cómo fue, fue muy emocionante, se los voy a contar en el próximo video para que vean cómo fue que descubrimos que podíamos hacer la ciudadanía italiana, que podíamos inmigrar, cómo fue el momento, cómo fue buscar todos los papeles, tramitarla, y después la odisea de conseguir el turno y demás, que ya la deben conocer. En este video nos quedamos en el 2019, cuando descubrimos que podíamos hacer la ciudadanía italiana, era finales de 2018. Nos quedamos ahí y bueno, en resumen, los motivos por los cuales decidimos emigrar son, bueno, que no podemos emprender, que es algo que queremos hacer. Si encontramos un trabajo, no nos pagan como se debe, como ya vieron. Al menos para alguien que no estudió algo o no es profesional. Bueno, también los altísimos impuestos que pagamos, que no los veíamos reflejados en los servicios públicos, ¿no? Como son las calles, la salud, los servicios básicos, ¿no? Después también el tema de la seguridad, que es muy importante, que uno anda con miedo, mismo cuando andaba en el remis, mi novio tenía que tener mucho cuidado, ¿no? Porque allá es un lugar muy tranquilo, pero bueno, también últimamente aumentó mucho la inseguridad. Y bueno, también otros motivos que son propios de uno de querer aprender nuevas cosas y conocer nuevos lugares, ¿no? Bueno, entonces los espero para un próximo video donde les voy a contar cómo descubrimos que podíamos tramitar la ciudadanía italiana y cómo fue todo el proceso, ¿no? de conseguir los papeles y demás. Bueno, espero que les haya gustado, los espero para un próximo video. Chao.